Niñas y niños, bienvenidos a la actividad de Aprendo en Casa. Hoy desarrollaremos la actividad en el plan lector con el texto La Puya. El propósito de esta actividad es leer y comprender el texto, La Puya, para fortalecer, conocer y valorar a la puya mediante la lectura comprensiva. Antes de la lectura, niños, van a responder a estas preguntas. ¿Escuchaste hablar sobre la puya? A ver, niños, ¿qué me dicen? Siguiente pregunta. ¿Qué es la puya? A ver, niños, observando esta imagen, ¿podrían responderme qué es la puya? Muy bien, siguiente pregunta. ¿De qué nos informaremos en el texto que vamos a leer? ¿De qué nos vamos a informar, niños? Sobre la puya, pues, ¿no es cierto, niños? Muy bien, siguiente. Durante la lectura, vamos a tener mucho en cuenta, niños. Aquí está, lee el texto con apoyo de un familiar. Subraya las palabras que desconoces o los más importantes en la lectura. Puedes volver a leer hasta comprender el texto. Bien, niños, ahora sí empecemos a leer el texto La Puya. Observen esta imagen, aquí están las puyas. Ya, ahora sí vamos a leer. La puya es una planta que vive solamente en lugares andinos muy fríos como Ancash y Puno. Crece en el suelo pedregoso y en zonas de gran altura. No solo existe en el Perú, sino también en Bolivia. Bien, niños, a ver, vamos a leer ahora el siguiente párrafo. La puya vive por mucho tiempo, pero recién florece cuando alcanza los 100 años. Es la planta que más tarda en florecer en el mundo y llega a tener hasta 10.000 flores blancas, más que cualquier otra planta. Siguiente párrafo. La puya solo florece durante un año entero. Al terminar ese tiempo, la planta comienza a carbonizarse, como si le hubieran prendido el fuego, y finalmente muere. Siguiente párrafo. Esta planta está en peligro de desaparecer. Su existencia está amenazada por la gente que vive cerca de ella, ya que la utilizan como leña, comida para sus animales y material de construcción. Los pastores también queman el tallo, pues sus ovejas se enganchan con sus espinas. Muy bien, niños, hemos leído el texto de la puya. Muy interesante, niños, ¿sí o no? Siguiente. Después de la lectura, niños, el título del texto es... A ver, niños, lo que hemos leído el texto. ¿Cuál era el título? ¿Se acuerdan, niños? Muy bien, hemos leído La
puya. ¿Sí o no, chicos? Muy bien, siguiente pregunta. ¿En qué lugares del Perú crece la puya? Nos apoyemos con las alternativas, ¿ya? A ver, ¿crece la puya en Puno y Bolivia? ¿Qué dicen, niños? Tenemos que tener bien en cuenta la pregunta, ¿ya? ¿En qué lugares del Perú crece la puya? A ver, lugares del Perú. Puno y Bolivia. A ver, niños, ¿qué dicen? Puno pertenece a Perú y Bolivia pertenece a Perú. No, pues entonces esta no es. Siguiente. Ancash y Puno. Ancash pertenece a Perú. ¿Sí? Puno también. ¿Qué dicen? Siguiente. Ancash y Bolivia. ¿Bolivia pertenece a Perú? No, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Ancash y Puno, ¿sí o no, chicos? Muy bien. Ahí está, lo estamos coloreando, ¿ya? La respuesta correcta. 3. La puya crece en zonas muy altas y en suelo. A ver, ¿cómo es ese suelo donde crece, pues, la puya? ¿Es pedregoso, arenoso o húmedo? ¿Cómo es el suelo donde crece la puya? Según el texto que hemos leído, niños, a ver. Es, pues, pedregoso. Ahí crece, pues, ¿no? Las puyas, ¿ya? Pedregoso. Y por lo tanto, acá hay ¿no? un espacio que tenemos que escribirlo. Pedregoso. Muy bien, niños. Siguiente. La puya florece cuando llega a los... ¿Cuántos años llega la puya para que florezca? ¿Se acuerdan, niños? Si no se acuerdan, ¿qué van a hacer, niños? Vamos a leer de nuevo, ¿sí o no? Pero yo sé que todos se acuerdan. Ya saben, están respondiendo. La puya florece cuando llega a los 100 años. Muy bien, niños. Siguiente. Pregunta 5. ¿Cuál es la planta que tarda en florecer en el mundo? A ver, niños. ¿El cactus tarda en florecer? ¿La puya o la papaya? A ver, niños, ¿cuál de esas plantas tarda en florecer? Muy bien, aquí está, pues, no, la puya tarda en florecer. ¿Cuántos años tiene que pasar? 100 años para que la puya florezca. ¿Ya? Siguiente pregunta. La puya llega a florecer hasta... Oye, ¿cuántas flores? A ver, una puya, a ver, ¿cuántas flores? A ver, tiene. ¿10,000 flores rojas? ¿10 flores blancas? ¿10,000 flores blancas? ¿Cuál es la respuesta, niños? A ver, la puya llega a florecer hasta... ¿Cuántas flores? A ver, niños, ¿se acuerdan? Muy bien. Llega a florecer hasta 10,000 flores blancas. Uy, muy interesante, niños, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo se ve cuando la puya está muerta? Después de florecer, la puya pues se muere, ¿sí o no? Según el texto que hemos leído, a ver, ¿es así? ¿Así se muere como esta imagen? ¿O se muere como esta imagen? ¿Así es? ¿O será esta? A ver, ¿cómo se ve cuando la puya está muerta? De lo que nos hemos informado, pues, niños, en el texto que hemos leído. A ver, niños, ¿qué dicen? ¿Cuál de estas imágenes? Es esta, pues, niños. Aquí está, ¿no? Negro, está, pues, la puya, ya se ha muerto. Es lo que hemos leído, pues, en el texto. Cuando la puya ya deja de florecer, ya, pues, ¿no? Poco a poco se seca, se carboniza, como, ¿no? Como carbón. Así pasa, pues, niños. Ya, entonces, vamos a encerrar esta imagen. Así se muere una puya. ¿Ya? Siguiente. Pregunta
8. A ver, pregunta 8. ¿Por qué se dice que la puya está en peligro de desaparecer? A ver, niños, ¿por qué se dice? Ustedes lo van a escribir acá con sus propias palabras, lo van a responder. ¿Ya, niños? Siguiente pregunta. Ordena la secuencia del texto de 1 a 3. Ahora sí vamos a ordenar el texto, ya que hemos leído las partes. ¿Ya? ¿Cuál empieza primero? ¿Cuál es 1? Después, ¿cuál continúa? Y al final, ¿cuál es? Vamos a enumerar en este círculo. ¿Ya? A ver, pero para eso tenemos que leerlo todo. A ver, acá primero recuadro. ¿Qué dice? Es la planta que más tarda en florecer en el mundo y llega a tener hasta 10.000 flores blancas. ¿Eso en qué parte del texto está? ¿Al inicio, por el medio o al final? A ver, siguiente. La puya es una planta que vive en lugares andinos muy fríos, como Ancash y Puno. Siguiente. Esta planta está en peligro de desaparecer. Ahora sí, niños, como ya hemos leído todo, nos toca a ordenar. ¿Sí o no? A ver, ¿cuál es el primero? 1. ¿Cuál es? ¿Es la planta que más tarda en florecer? ¿Así empieza? ¿O es la puya? Es una planta que vive en lugares andinos. A ver, ¿qué dice? ¿O es esta? Esta planta está en peligro de desaparecer. A ver, niños, ¿qué dicen? ¿Dónde están señalando? Muy bien, el medio, ¿no es cierto? Así empieza pues el texto. La puya es una planta que vive en lugares andinos muy fríos. Después, a ver, continúa. ¿Cuál? ¿Es la planta que más tarda en florecer en el mundo? ¿O es esta? Esta planta está en peligro de desaparecer. Esta parte de desaparecer, niños, está pues en el último párrafo. ¿Se acuerdan? Entonces, este es pues número 2. ¿Ya, niños? Así tenemos que ordenar. Y el siguiente va a ser pues 3, esta parte. Bien, niños, ya lo hemos ordenado, ¿ya? Siguiente pregunta. 10. ¿Te parece bien lo que hace la gente con la puya? ¿Te parece bien? ¿Qué lo hace la gente? A ver, niños. Algunos, pues no, lo sacan a la puya. ¿Para qué? Para construir, ¿no es cierto? Para, ¿no? Lo utilizan en sus construcciones. Otros, para alimentos de sus animales. Y algunos, ¿qué lo hacen? A ver. Bien, niños. Entonces, ¿te parece bien lo que hace la gente con la puya? ¿Sí o no? Vas a marcar, pues ahí. ¿Ya? A ver si están de acuerdo, entonces si les parece bien, entonces sí van a marcar, pues. Otros también dirán, pues no, pero tienen que responder. ¿Por qué? Ahí tienen que escribirlo, ¿ya, niños? ¿Por qué? ¿Por qué te parece bien? ¿O por qué te parece, pues, mal? Que está mal. Eso es lo que van a responder acá. ¿Ya, niños? Muy bien, niños. Gracias por su atención. Nos encontramos en la siguiente actividad. Hasta entonces.